Para ubicarnos en lo que es el ambiente, es un ambiente extensional, tiene alguna relación con la subducción, no necesariamente tiene que estar en el intrapaís o bien en el retroarco, ya vamos a ver que puede tener otras posiciones tectónicas. Y vamos a empezar con eso, con el ambiente geodinámico. Entonces, este ambiente extensional se produce debido a cualquier flujo anómalo de la astenosfera que genere un atenuamiento en la litosfera y el desarrollo de este ambiente extensional. Entonces, las causas que puede ser son variadas. Puede ser un slab rollback, ¿no? Un empinamiento de la subducción que produce un ascenso de astenosfera caliente que debilita la litosfera y se produce la extensión. También puede ser una rotura del slab, entonces también se genera un flujo de astenosfera que impacta en la litosfera y generando la extensión. Puede ser también el cambio en la dirección de subducción, generando una subducción más oblicua, cosa que también de pasar de ser bien perpendicular a ser algo oblicua, disminuye la compresión, entonces se genera también eventos extensionales. Otra puede ser el slab window, cuando hay un tira, hay una apertura del slab, y también se produce extensión. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que la extensión puede estar asociada directamente o al arco, o ser intraarco o ser inmediatamente posterior al arco, pero no necesariamente tiene que ser muy alejada del ambiente de subducción. Y por último, el impacto de plumas, de las plumas mantélicas, también generan un ambiente extensional. ¿Se acuerdan que les comenté que las plumas están muy asociadas al desmembramiento continental una vez que se forma el supercontinente? Por ejemplo, en Pangea hemos tenido 3 plumas sucesivas a partir del Centro Atlantic Mantle Plume, que es el que separó la Eurasia y Gondwana, posteriormente el Karoo, que separó la parte de Antártida de Sudamérica y África, y posteriormente el Paraná, en el centro del Atlántico. Entonces son plumas que se generan por una anomalía térmica por debajo del supercontinente, con ascenso desde la zona D, ¿se acuerdan que estaba ahí entre el núcleo y el manto? De calor, que es el que rompe el supercontinente. Voy a dar este ejemplo un poco más de detalle para que se entienda. Entonces teníamos Gondwana con Sudamérica, Sudáfrica, Antártica, y la pluma está aquí abajo para referencia. Esa es la provincia, el LIP del Chonaique, que más o menos se desarrolló entre 188 y 150 millones de años. Entonces, la pluma que estaba en esa posición, desarrollando el LIP del Karoo y el Ferrar, se traslada por debajo de Sudamérica. Este traslado de la pluma aparentemente se debe a un empinamiento de la placa y hay como una succión de la pluma de Karoo que estaba por debajo de África. Hay una succión hacia abajo de Sudamérica produciendo la primera etapa del vulcanismo del Chonaique. ¿Se acuerdan que les comenté también el primer día que el impacto de esa pluma genera, como no hay placa oceánica ni mar involucrado, el impacto de la pluma genera magmas más reducidos, con escaso contenido de agua, lo que provoca que se separe en la primera etapa, se separe una fase silicatada y una fase sulfurada. La fase sulfurada van los metales, como el oro, entonces se forman residuos con alto contenido de metales dentro del manto litosférico. Entonces el primer vulcanismo que se forma no tiene mineralización. Sin embargo, después con una actividad de la subducción
después del ascenso de la cuña estenosférica, se restablece la cuña, comienza a haber vulcanismo, magmatismo de arco, se genera el batolito patagónico. En ese momento el vulcanismo en el retroarco, lo que sería el ambiente de Chonaique, por influencia de esta subducción empieza a generar un magmatismo más eh, rico en agua. Esto hace que esos residuos sulfurados que estaban en profundidad puedan ser incorporados al magmatismo y generar magmas ricos en oro, que son los que producen la mineralización en las etapas tardías del magmatismo de Chonaique. Esto, como les comenté, es una interpretación. Hay otra interpretación que dice que no es necesario este enriquecimiento de los magmas, que solamente una buena eficiencia en los procesos de precipitación puede dar los depósitos ricos en oro, aunque partamos de magmas con contenidos de metales muy bajos. En estos ambientes extensionales se forman, a partir de fallas normales, se forman zonas de rift o gravens o hemigravens, como es en el caso de la Patagonia, donde hay depositación sedimentaria y depositación de procesos volcánicos. Generalmente hay una fase de synrift que es contemporáneo con la mayor actividad de la falla, con el mayor hundimiento de los bloques y generación de espacio. Lo que muchas veces tenemos primero son unos conglomerados bien gruesos asociados a ese aumento del relieve. En Patagonia son muy discontinuos. Yo creo que lo ha mapeado muy bien la gente del INREM y los chicos que trabajaron en Minamarta, han reconocido muy bien estas fases. Se reconoce muy bien en México, como diría un geólogo mexicano, Toño Martínez, es, por ejemplo, el conglomerado de las tres mentiras. Le dice él que es el conglomerado rojo de Guanajuato, porque dice que no es conglomerado, no es rojo y no está en Guanajuato. Pero así lo conoce todo el mundo en ese ambiente y está asociado a este evento primero de extensión y generación de espacio en la cuenca. Después se deposita, a medida que va bajando la actividad de las fallas, hay menos espacio. Generalmente lo que se produce es un evento explosivo, volcánico muy fuerte, que en Patagonia es el Chonaique, asociado a todos los depósitos clásticos fluviales, más sedimentarios, más volcaniclásticos, que están asociados ya a la etapa tardía de relleno de cuencas. Como ven, hay muchas rocas sedimentarias, muchos depósitos fluvio-lacustres, son depósitos finos. La verdad que no es la mejor roca de caja, como después vamos a ver, y en algunos casos le cuesta bastante a la mineralización encontrar espacios favorables. No tenemos muchas rocas reactivas, carbonáticas o rocas más favorables. El vulcanismo asociado es típicamente bimodal. Como hay extensión, el basalto o andesita poco diferenciada sube rápidamente a superficie. Y después, por otro lado, hay un vulcanismo más diferenciado riolítico, que como es muy viscoso y les cuesta desgasificarse, generalmente produce erupciones explosivas con formación de caldera, formación de grandes platós riolíticos. Pueden ser riolitas ignimbritas, perdón, pueden ser ignimbritas desde no soldadas a ignimbritas de alto grado, como las describe Horacio Echeveste en un trabajo en La Raga. Y la característica de estas rocas es que tienen un bimodalismo, ¿no? Hay rocas, por un lado, más poco diferenciadas, toleíticas, y por otro lado, bien calcoalcalinas, con muy pocas rocas en el medio de las dos. Es como que no hay una continuidad, hay o un pulso o el otro. Eso es característico de este tipo de ambientes extensionales. A veces una de las dos predomina mucho sobre la otra y
eso a veces cuesta identificar la bimodalidad. Por ejemplo, hay zonas donde son casi todas andesitas y la parte más ácida está representadamente solo por diques, o hay muchas imbritas y la parte más máfica, hay algunos intrusivos, algunos diques o algunas coladas basálticas poco representativas. Pero siempre hay un vulcanismo bimodal. Lo que tienen es que la mineralización está asociada al vulcanismo, a las fases finales del vulcanismo. Generalmente hay distintos centros volcánicos, estos centros volcánicos duran entre 1 a 3, 4 millones de años, los centros volcánicos individuales, y van migrando, y cada centro volcánico tiene asociado su evento mineralizante, generalmente en los estadios tardíos. También el vulcanismo y la mineralización siguen la configuración litosférica, como vimos, siguen estos grandes fallamientos translitosféricos. Un buen ejemplo es el Walker Lane en el sur de Nevada. Ahí, ¿se acuerdan que le mostré esta tomografía sísmica para ubicar a Bingham? Las líneas punteadas son las interpretaciones de los dominios litosféricos. ¿Se acuerdan que estas zonas más rojas era el basamento más antiguo, más liviano? Y las zonas azules eran las zonas de contacto, las zonas alteradas entre los bloques litosféricos. Acá se ve bien el lineamiento ese de Walker Lane. Y ahí hay depósitos como Comstock Lode, Paradise Peak, Round Mountain, Tonopah, Goldfield, Aurora, Borealis. Bueno, hay muchos depósitos de epitermales asociados a ese lineamiento. Otro ejemplo es la Mesa Central en México, donde ven que hay un cambio en el dominio estructural claro entre lo que es la cordillera occidental y la Mesa Central, con el sistema de fallas de San Luis Tepehuates. Este sistema, que como les dije separa la Sierra Madre Occidental de la Mesa Central, alberga distintos depósitos, ya sea distintos tipos de depósitos y distintas edades, desde el Mesozoico temprano hasta el Terciario superior. Entonces se ve que es una falla que ha estado activa por diferentes periodos de tiempo. Una visión más detallada de ese lineamiento, ven cómo se ubican a lo largo de esa zona distintos depósitos importantes, ¿no? Como Fresnillo, Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, San Martín, Sombrerete, Basís en el norte. Entonces son rasgos importantes que no controlan la mineralización, como les decía, la mineralización está en fallas de segundo o tercer orden, pero sí controlan la ubicación de los centros volcánicos que dan origen a la mineralización. Para ir un poquito más a lo que son ya el sistema hidrotermal en sí, acá no tenemos generalmente magma asociado estrechamente. Hay un origen magmático de los fluidos mineralizantes, pero esos fluidos enseguida se neutralizan por interacción con la roca de caja y se diluyen mucho por mezcla con rocas meteóricas, con aguas meteóricas. Entonces el resultado es un fluido hidrotermal diluido, reducido con relativamente alto H2S, con un pH neutro, y la cantidad de metales depende de la salinidad. ¿Se acuerdan que sobre todo los metales base son transportados como complejos clorurados? Entonces, a alta salinidad, el fluido tiene capacidad de transportar más metales y a baja salinidad pierde la capacidad de transportar metales, ¿no? Metales base. Entonces, la composición de los depósitos minerales muchas veces va a reflejar ese grado de salinidad que está dado por el nivel de
de dilución que tenga el fluido magmático original. Hace unos años se discutía sobre el origen magmático de los metales y del azufre. Muchos decían que lo podían provenir por interacción de las rocas corticales, tanto los metales como el azufre. Pero estudios, este es de la tesis de Horacio Echeveste, que muestra claramente cómo hay una relación magmática de toda la secuencia de rocas en manantial espejo. Y lo mismo se muestra en los sistemas epitermales en México, que acá está el campo magmático, esto es isótopos, para los que no estén familiarizados con este gráfico, son isótopos de oxígeno versus el deuterio, y el agua meteórica está en esta línea, y el agua magmática está por acá. Entonces, toda esta zona es más magmática y lo que está entre medio, entre el magmático y el meteórico, es mezcla. Entonces, todos los depósitos muestran diferentes grados de mezcla entre las aguas meteóricas y las aguas magmáticas. Los depósitos, entonces los fluidos hidrotermales a partir de magmas de rift, los magmas de rift son un poco más reducidos y tienen una sulfuración más baja o una fugacidad de azufre más baja que los arcos de magma que vimos, y siguen una trayectoria muy pegada siempre al rock buffer. Como tienen mucha interacción con la roca de caja y el ambiente extensional, van migrando a través de fracturas, continuamente se van equilibrando con la roca de caja, entonces la sulfuración no tiende a subir. La sulfuración siempre está entre baja e intermedia. Por eso podemos clasificar estos depósitos, ya vamos a ver, como depósitos, algunos de baja sulfuración, otros de sulfuración intermedia. En cuanto al contenido de los metales, como les explicaba hoy, varía de acuerdo a la salinidad. Entonces tenemos entre el oro y la plata, hay una transición que son todos depósitos que tienen baja salinidad. Los puntos verdes acá tienen salinidades de 3,5 a 7 y los blancos por debajo de 3,5% de cloruro de sodio, es decir, salinidades muy, muy bajas, son muy diluidos. No llevan casi nada de metales base, por eso están bien alejados de la esquina de metales base. Sí, hay un poco más de metales base, entre 7,5 y 12%, ya los depósitos tienen un poco más de metales base, siguen teniendo algo de oro y plata, generalmente más plata que oro, precisamente porque la plata puede transportarse algo como complejo clorurado, el oro en estas condiciones no. Y los depósitos más ricos en metales base y más pobres en oro y plata son los que tienen salinidades más elevadas. Esto es en base a los depósitos epitermales en México. Para comparar, bueno, hay depósitos que acá como Fresnillo, que tienen dos pulsos, un pulso más temprano rico en metales base, que tiene más salinidad, y un pulso tardío rico en oro y plata, que tiene menos salinidad. Lo mismo se ve en algunos depósitos de Perú, como el Copampa, por ejemplo. Tiene la misma característica. Para comparar, podemos plotear los depósitos de la Patagonia de Argentina o en Chile con Cerro Bayo. Entonces fíjense que la mayoría caen en el campo de depósitos pobres en metales base, quiere decir que son fluidos diluidos con baja salinidad, ya sea ricos en oro o más ricos en plata. A excepción de Navidad, que está acá abajo, y Pingüino, con los dos estadios de Pingüino de acuerdo a los datos de Sebastián Jovi. ¿Cómo se concentra, cómo se focaliza el fluido?
La trampa generalmente es estructural. Estos depósitos, como el fluido, las fracturas están abiertas, zonas de extensión predominante o zonas de strike slip, se trasladan a lo largo de fracturas y a veces se encuentran sellos donde empiezan a focalizarse, aumenta la presión y la rotura de esa presión, la liberación de la presión produce la precipitación, generalmente en vetas o brechas. Y si encuentran algún horizonte favorable, puede ser que estén diseminados dentro de ese horizonte favorable. La alteración hidrotermal en estos depósitos es relativamente sencilla. Generalmente hay una alteración estrechamente relacionada a la mineralización, que es silicificación con adularia. A veces tiene hilita o hilita sericita. Cuando las rocas son más máficas puede tener más cloritas. Y las cajas, alterando a la roca de caja, suelen ser de una hilita que va hacia afuera a una hilita sericita y a una clorita más externa. Generalmente no tienen la temperatura necesaria como para llegar a formar epidoto. Hay algo de epidoto en algunos depósitos de más alta temperatura, que son los más de sulfuración intermedia, pero los de baja sulfuración realmente no llegan a formar epidoto. La focalización de estos fluidos a nivel regional se da toda estructura alta, como los horst, los anticlinorios, son buenas estructuras para focalizar los fluidos. Esto les mostré la otra vez, que es un procesamiento topográfico a gran longitud de onda, donde se ven las partes altas, estructuralmente altas, y la alteración en base a procesamiento de imágenes Aster, como la alteración hidrotermal, que es por donde circularon los fluidos hidrotermales, se asocia a esas zonas estructuralmente altas. Y los depósitos minerales se encuentran o dentro de las zonas altas y más que nada hacia el borde, donde hay mayor gradiente estructural. Voy a mostrar un detalle de esa zona que mostré en el centro de México. Hicimos un estudio en base a tanto topografía, geofísica, geología, estructuras, de los bloques altos estructuralmente y bloques bajos. Esto que estoy mostrando son los bloques altos y cómo los principales depósitos se relacionan a los bloques altos y principalmente a los bordes de los bloques altos. Y algunos ejemplos que son muy visuales, por ejemplo, este es el distrito de Guanajuato, con las vetas, ¿no? Esta es la veta madre, unas vetas principales en Guanajuato, cómo se relacionan a un horst, ¿no? A un bloque elevado que limita el distrito. La estructuración es más o menos simultánea con la mineralización. Yo le llamo doble horst a esa estructura. Este es un mineral águila en Oaxaca, también en México, y como las vetas están dentro de bloques limitados por fallas normales que generan esta configuración de bloques altos. Ya hablando de las vetas en sí, el control es estructural en primer orden y pueden responder a varias trampas. Digamos, una puede ser un shock entre dos estructuras, o puede ser una flexión hacia posiciones más favorables, puede ser splay o colas de caballo, puede también tener un control litológico. Algunos ejemplos, es el trabajo de Páez, muy bueno, muestra el control estructural muy claro entre un shock ahí en Mina Marta, o un splay, este es en Arcata, en Perú, como se ven los splay extensionales, flexiones. Lo bueno es que estas estructuras se pueden ver a toda escala. Miren, acá se muestra la misma, esto también es el mismo trabajo en Mina Marta, como a escala
a mesoescala, a escala de un afloramiento, se puede ver la misma estructura que se ve a escala de la mina en planta. Esto es muy útil porque nosotros podemos medir los indicadores cinemáticos localmente y hacer una traspolación a nivel distrito y poder inferir cuáles son las posiciones más favorables para la precipitación mineral. Es muy útil para la exploración. Generalmente la distribución del mineral dentro de la veta está relacionado con la cinemática de la falla que lo alberga. Por ejemplo, esto es la veta baja en Arcata, en Perú. Hicimos un estudio cinemático, vimos que el sigma 1 es vertical, sigma 3 es horizontal, quiere decir una falla bien extensional, con el desplazamiento, casi un desplazamiento de inclinación, poco componente de rumbo, y el clavo resultante, fíjense que es horizontal. Generalmente la apertura está perpendicular a la zona de desplazamiento. En cambio, en este ejemplo, donde tengo el sigma 1 más horizontal y el sigma 2 más vertical, quiere decir que es un ambiente más de strike slip, los clavos tienden a ser más verticales y más delgados y más verticales a subverticales. Como les dije, el control primario es estructural, pero generalmente hay un control también litológico. En este caso hay un basamento, que es el grupo Jura, que son lutitas cerradas, no se fracturan. Entonces el desarrollo de los clavos se da más en el volcánico superior y no tanto en el basamento. Fíjense cómo se abren los clavos cuando encuentro una roca más favorable, más competente. También, si hay fallas transversales sincrónicas a la mineralización, puede ser un control importante. Nosotros llamamos a estas estructuras medio simoides o panzas, le decíamos ahí en Cayoma. Esta es la veta San Cristóbal en Cayoma, y fíjense cómo esta estructura no es solamente más ancha, tiene más volumen, sino que también tiene más ley. Son clavos muy, muy favorables. Estas son onzas de plata por tonelada, entonces fíjense que es leyes bien altas. Se ve muy claro en algunos sitios el control estructural. Esto es en Beta Tres Reyes, en Arcata. Fíjense que la secuencia volcánica son andesitas intercaladas con un volcaniclástico fino, muy pumicio, que no se fractura bien. Entonces fíjense como primero hace como un sello al sistema, al fluido hidrotermal ascendente, y produce la precipitación del oro y la plata. En verde está la potencia de la veta. Fíjense que la potencia aumenta y disminuye bruscamente en ese volcaniclástico. Y después se vuelve a abrir, y esa, aunque parezca pequeña la apertura, hace que el oro y la plata pierdan presión y precipiten. Otra cosa interesante para ver en este gráfico es, ven el límite superior del clavo, aunque la potencia de la beta sigue abierta, la ley cae abruptamente. Eso es el factor hidrológico. Estos son el sistema hidrotermal, piénsenlo como un sistema hidrológico, ¿no? Es agua que se va moviendo, entonces la tabla de agua, el nivel superior de agua es más o menos horizontal y es el que controla la depositación, el techo de la depositación mineral. Un control estratigráfico también interesante es en el macizo del Deseado. Esta zona, aunque todavía no hay depósitos económicos, es interesante porque tiene depósitos distintos al resto y poseen un control estructural fuerte. Primero que se ve lo que puede ser un horst, ¿no? Ese bloque, que en este caso yo creo que está relacionado a un gran lineamiento que puede ser translitosférico, que produce el ascenso de bloques hasta del basamento, y a lo largo sobre todo de los márgenes de ese bloque levantado, hay distintos
hay emplazamiento de domos y esos domos albergan mineralización. Ahí está las Calandrias, Falcon, eh, está La Curva, Cerro Chato. Hay varios proyectos todavía en estado medio verde. La Calandria es el más avanzado, que ahora voy a mostrar una sección. Esta es la sección en naranja, está el domo, y fíjense cómo la mineralización acá está dentro del domo intrusivo. Ahí tiene un doble control, hay un control estructural, pero el control principal es el domo. Fíjense, no sé si llegan a ver, este es el domo, es otro domo, no es este, pero es muy similar, que bueno, acá tiene textura perlítica muy clara, y después tiene un brechamiento hidrotermal. Muchas veces ese brechamiento hidrotermal va rompiendo las perlitas, va por la fractura de las perlitas. Yo creo que el brechamiento hidrotermal debe ser muy cercano a la depositación, es postdeposicional pero muy cercano. La mineralización está dentro del domo, en este tipo de brechas. Algunas pueden ser autobrechas, otras son claramente hidrotermales. Hay brechas explosivas hidrotermales con una fase hidrotermal. Y esta primer mineralización es más cuarzo pirita, que está presente como fase temprana en el 90-95% de los depósitos epitermales, y no tiene alta ley, es cuarzo pirita con algo de oro, muy poca o nada de plata. Generalmente tiene 0,2, 0,3 gramos por tonelada, que aumenta en el caso de que esté oxidado por enriquecimiento supergénico del oro. A veces vemos, sobre todo cuando vemos leyes muy erráticas en superficie, de oro que no está acompañado con plata, tenemos que sospechar que estamos en presencia de este pulso, de pulso de cuarzo pirita. Posteriormente entra el otro pulso epitermal típico, con los bandeados, las bandas oscuras de Ginguro, con mayor mineralización de oro y plata. Ahora, después voy a mostrar bien la secuencia general de paragénesis. La prueba de que hay estos eventos de cierre del sistema, aumento de la presión y rotura son las brechas hidrotermales. Las brechas hidrotermales muestran que hay un sello, una acumulación de presión del fluido termal y en algún momento rompe ese sello, y la pérdida de presión generalmente es el que desestabiliza el fluido y se forma la mineralización. Suelen tener estos depósitos eventos de este tipo de cierre y apertura, eventos episódicos y sucesivos, pero en algunos casos hasta cientos de episodios. Se ha modelado y lo que se cree es que hay dos fluidos, por lo menos dos fluidos que pueden estar estratificados, un fluido superior menos denso, que es estéril, y un fluido inferior más denso, porque es más salino, que es el que lleva la mineralización. Entonces, ante un evento sísmico, se produce el ascenso de este fluido, desestabilización y precipitación. Cada bandita vendría a representar un evento de estos de ascenso de este fluido, desestabilización y precipitación. Se ha modelado para algunos depósitos que con sismos de 4 de magnitud y un sismo cada 50 años, en 40.000 años pueden formar una beta de 4 metros de potencia con 1.000.000 de toneladas de oro o algo así. Y lo último que leí es que hasta sismos de 2 de magnitud pueden producir la apertura, que es una apertura de milímetros, pero esa apertura de milímetros produce la focalización del fluido
y lo que se llama bueno, un bombeo sísmico con la vaporización. En ese caso están modelando que se vaporiza más o menos un 20%, que hay como pierde tan rápido la presión, el 20% pasa a la fase vapor. Y ese pase a la fase vapor hace que se desestabilice todo el fluido que precipite la fase mineral. Entonces, las causas de la depositación mineral siempre es desestabilización de fluidos, que puede ser por mezcla de esos fluidos hidrotermales reducidos de pH neutro con aguas frías marginales o con aguas freáticas calentadas por vapor. Este mecanismo, aunque está presente, yo voy a mostrar ahora un par de fotos, generalmente es marginal, no, por sí solo no llega a formar un depósito completo. Puede estar en etapas generalmente tardías y más superficiales, pues necesitamos mezcla con aguas meteóricas. El enfriamiento, solamente enfriamiento, es raro, está descrito por algunos depósitos profundos de México, donde el fluido va enfriando lentamente, entonces generalmente los metales base que se transportan como cloruros se van desestabilizando y van precipitando. Entonces tienen muy buena secuencia, muy buena zonación, son extendidos verticalmente y pobres en oro, porque el oro, como se transporta como un complejo sulfurado, tiene una solubilidad retrógrada en cuanto a la temperatura. Otra es la reacción entre roca y fluido, que se da sobre todo cuando hay una roca favorable, que puede ser rocas ricas en hierro, entonces el hierro se asocia con el H2S del fluido para formar pirita, y el oro y la plata pierden el transporte como sulfurado y precipitan. Pero también son casos no muy comunes. Lo más común es la separación de la fase vapor, o lo que se llama la segunda ebullición o ebullición retrógrada. En realidad no es ebullición como la conocemos, porque lo que conocemos como ebullición es cuando aumenta la temperatura y se separa una fase vapor que es igual a la fase líquida. En este caso lo que pasa es que se pierde la presión y la fase que se separa es una fase de volátiles, que es distinto a la fase líquida. La fase de volátiles generalmente es SO2 o H2S y la fase líquida es agua. Entonces, lo más común es esta separación de fases, realmente por pérdida de presión. Hay varios elementos que nos indican que hubo presencia de ebullición. Uno son la calcita en hojas, la depositación dendrítica de oro, bueno, esto también es calcita en hojas, y el cuarzo bien fino que se deposita como coloides o como calcedonia también. Entonces estas mineralizaciones de alta ley generalmente están acompañados por abundante cantidad de esta sílice amorfa que muchas veces después recristaliza en cuarzo, dando distintas texturas de recristalización. La secuencia más o menos de la ebullición es esta. Lo primero que pasa es cuando se pierde la fase vapor, lo primero que se pierde es el CO2, esto hace que aumente el pH debido a esta reacción. Al aumentar el pH precipita la calcita, sobre todo una precipitación rápida de calcita en hojas, y precipita adularia, generalmente posteriormente a la precipitación de calcita precipita adularia, también por un aumento del pH. Pero si la ebullición es prolongada en el tiempo, la temperatura baja, entonces la calcita que tiene una solubilidad retrógrada, al bajar la temperatura se hace inestable y se disuelve o es reemplazada por cuarzo, por eso muchas veces no vemos esto como calcita, sino que ya lo vemos como texturas de cuarzo reemplazando calcita. Y la pérdida del H2S hace que se desestabilice el complejo bisulfurado y precipite el oro.
Entonces el oro, en realidad, en la secuencia de ebullición es lo último en precipitar. Necesitamos una ebullición bastante prolongada para llegar a la precipitación del oro. A no ser en estos sistemas, como en este caso, esto es de Midas, en Nevada, que es lo que llaman una flash vaporization, que son procesos muy rápidos, muy repentinos, se cree que generados por sismos, que producen la vaporización casi total y, no sé, en horas o días está la precipitación de gran parte del oro acompañado por silicio amorfo. La paragénesis generalizada de estos depósitos es muy general, pero ya les digo, en gran parte de los depósitos que yo conozco se ve, empieza con una precipitación de cuarzo pirita, esa pirita que puede llevar oro. Posiblemente yo creo que ese es el oro que va, ¿se acuerdan que hay un cambio en el transporte del oro de complejo clorurado a sulfurado? Yo creo que esta pirita que precipita a alta temperatura inicialmente es el oro que va como complejo clorurado. Esto puede estar formando brechas hidrotermales, vetillas o diseminaciones en la roca de caja. Y en algunos sistemas, yo creo que este es el pulso que favorece el descubrimiento de estos depósitos por métodos de IP, de cargabilidad. Por ejemplo, la beta Frea en San José se encontró por cargabilidad y la caja, sobre todo la caja techo de la beta Frea, tiene abundante diseminación de pirita y cuarzo pirita, vetillas, que es lo que da la respuesta favorable en cargabilidad. Sin embargo, en otras betas que vemos que no tienen este pulso tan abundante de cuarzo pirita, no da nada de respuesta a la cargabilidad. Generalmente después viene un pulso de cuarzo macizo o reemplazo de carbonato en hojas. Generalmente esto no está asociado a la mineralización de oro, sino que es anterior. En algunos depósitos puede haber algún pulso polimetálico de pirita con esfalerita un poco más oscuro y con algo de galena. En San José es muy escaso, hay solamente algunas vetillas. Y después viene el estadio principal. El estadio principal generalmente son bandeados o texturas en cucarda o brechas, moteados, como está acá le dicen en San José. Y es sulfuros con una paragénesis típica de esfalerita bien pobre en hierro, seguido de galena, calcopirita, a veces hasta bornita y digenita se ve, seguido de la fase de oro y plata, generalmente con acantita o argentita, depende de la temperatura de precipitación, y algunos sulfosales de plata y electrum. Y por último, un estadio tardío que puede ser, depende de fluidos hidrotermales, más fríos, más diluidos, pueden dar cuarzo, y los fluidos que colapsan del agua meteórica carbonatada pueden dar calcita, ya estériles. Como les dije, estos depósitos pueden ser de sulfuración baja o de sulfuración intermedia. Eso depende generalmente de la salinidad, como decíamos, del fluido, y tiene algunas semejanzas y diferencias. Generalmente los de sulfuración intermedia tienen sericita, adularia es menos común, pueden tener cloritas y las rocas de caja son rocas intermedias a básicas. Los de baja sulfuración es más hilita esmectita y generalmente tienen más adularia. La ganga, los de sulfuración intermedia son de mayor temperatura, pueden tener más cuarzo, aunque también tienen silicia amorfa o calcedonia, pero tienen más cuarzo. Y tienen carbonatos de
principalmente de manganeso, como rodocrosita, pueden tener baritina, o pueden tener silicatos de manganeso, como rodonita o toda la serie de rodonita o alastonita. Como decíamos, las texturas son bandeadas generalmente por esa zonación que les decía, esa invisibilidad entre los dos fluidos. Generalmente se da el ascenso de ese fluido más salino que precipita la fase de metales, la fase de alta ley, seguida de la fase de cuarzo. Este cuarzo es de muy, muy baja ley, que es a partir de ese fluido más diluido, sin metales. Y después otro pulso de nuevo de metales, otro pulso de cuarzo, otro pulso de metales, y así se va formando el depósito. Son comunes las brechas, como se ve acá en Fruta del Norte. Las brechas pueden ser con clastos de roca de caja o clastos de vetas anteriores. Generalmente el sellado de la estructura de la veta se forma con el mismo material de veta precipitado, y después el pulso de rotura posterior rompe parcialmente la veta ya formada. La ganga en los de baja sulfuración generalmente es, como dije, calcedonia o sílice amorfa. Hay textura de reemplazo de carbonatos, generalmente precediendo a la mineralización, no tanto asociada a la mineralización. Y los carbonatos son escasos y son más tardíos. A veces hay fluorita. Y bueno, el contenido de sulfuros es más alto en lo de sulfuración intermedia. El contenido de sulfuros de baja sulfuración es muy, muy bajo. Realmente es arsenopirita, pirrotina. Hay poca esfalerita, generalmente oscura. Y hay muy, muy poca galena, tetradita, tenantita y algunos sulfosales de plata. En cambio, en los de sulfuración intermedia, toda la secuencia de sulfuros es mucho más rica, más compleja. Hay esfalerita pobre en hierro, galena, tetradita tenantita, hay calcopirita. Ya les digo, puede llegar a bornita hasta digenita de alta sulfuración. Yo creo que cuando los metales empiezan a precipitar por desestabilización del fluido, enseguida el fluido baja de temperatura y al bajar de temperatura aumenta la sulfuración. Ese es un proceso muy rápido. Y como eso ocurre en el centro de la veta, en el centro de la estructura, no hay roca de caja que lo pueda neutralizar, entonces localmente se producen ascensos muy bruscos, muy rápidos de la sulfuración. Y llegan comúnmente hasta, ya les digo, hasta bornita, digenita, bien alta sulfuración, pero bien, bien local. También tenemos todas las sulfosales de plata, de polibasita, las platas rojas, obviamente acantita, hasta plata nativa puede haber. Oro y electrum, obviamente también. La temperatura de los fluidos es un poco más alta y la salinidad más alta en los de sulfuración intermedia, y es más baja y la salinidad mucho más baja en los de baja sulfuración. El transporte de los metales, bueno, el oro sulfurado siempre en este ambiente, la plata puede estar como sulfurado o clorurado, y los metales base siempre como clorurados. En los de baja, tanto el oro y la plata como sulfurados, y la baja salinidad impide o limita el transporte de los metales base. Los clavos son más constantes, más extensos los de sulfuración intermedia. Los de baja sulfuración, como están relacionados a esos eventos bien fuertes de desestabilización y ebullición, son más pequeños, más irregulares, pero las leyes son muy altas, tipo bonanza. Acá vemos una muestra de slipper. Esto es oro dendrítico, con leyes súper altas. Voy a mostrar algunos ejemplos rápidamente. Uno es para
que vean que también se pueden dar en ambiente de arco magmático. Voy a mostrar un ejemplo del Mioceno en el sur de Perú, Ares, que tiene más o menos 11, 12 millones de años. Es un ambiente extensional con bloques altos y bajos. La mineralización está en esta unidad que se llama andesita Victoria, que tiene forma dómica, por eso en la mina le llamaba el domo Victoria, pero en realidad es una ignimbrita completamente silicificada. Esa silicificación hace que sea muy competente, la silicificación es previa a la mineralización, entonces la silicificación hace que sea muy competente y se fracture muy abiertamente y favorezca la mineralización. Este es un mapa del techo, de cotas del techo de esa roca de caja, del domo Victoria, como le dicen ahí en la mina. Fíjense que las zonas más altas, que son estas, que están a 5.000 metros, son las zonas que están mineralizadas, demostrando esa focalización de los fluidos hacia las zonas más altas. Ya cuando cae, debido a fallas, a fallamiento, caen los bloques hacia posiciones más bajas, no hay mineralización. Esta es la distribución de las vetas, es un ambiente transtensivo, fallas dextrales que favorecen la apertura de clavos bien extensos. La paragénesis es la típica, un pulso inicial de cuarzo pirita con estérilo, muy bajas leyes de oro, un segundo pulso de cuarzo con común textura de reemplazo de carbonatos, también de muy baja ley, y la mineralización está acá. Está en una alternancia, un bandeado tipo linguro de sílice calcedónica o sílice amorfa recristalizada con algo de hilita y electrum principalmente, algo de sulfosales de plata, pero más que nada electrum. El clavo es bastante extenso, tiene esta es la cinemática del desplazamiento neto de la falla que hospeda la beta. Los clavos tienen esta disposición, son feeders, distintos feeders que después coalescen en una zona central más extensa. Y los feeders se dan a partir de este que es el contacto entre la andesita y esa domo Victoria silicificado que les comentaba que se abre muy bien. Y fíjense acá hay una sección donde están las lavas del grupo Takasa, lavas andesíticas, esa domo Victoria que les decía bien silicificado, en verde la potencia, fíjense cómo se abre la beta, y donde se abre la beta porque se fractura más fácil, aumentan las leyes de oro y de plata. Fíjense otra vez el límite superior bien neto, esto es límite del sistema hidrológico. Es muy claro el control estructural primario y litológico secundario. Otro ejemplo, este sí en ambiente retroarco, en el Chonaique, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, donde hay lineamientos nor-noreste que forman un corredor. Dentro de ese corredor se desarrolla toda la mineralización. La mineralización aquí es del Jurásico, está emplazada en rocas andesíticas del Bajo Pobre. Y es bastante característico, es muy extensa toda el área donde se ve actividad hidrotermal, desde la zona que se llama el Pluma, que tiene unas vetas, unos crestones silicificados impresionantes. Aquí empezó la exploración del área, una alteración energética muy llamativa, que no tiene nada de mineralización económica. Otra que es el Cerro Saavedra, entre uno y otro hay como 15 kilómetros, que son crestones silicificados con mucha lixiviación, hasta bagui cuarzo, estos son asociados a una desgasificación de un intrusivo seguramente, tampoco tiene nada de mineralización. Y la mineralización está acá en la zona central, a partir
de vetas, y este es el afloramiento más grande de todo el distrito. Fíjense que son afloramientos muy, muy tenues, como las vetas tienen un halo argílico, generalmente se erosionan más fácil, y si no tienen mucho cuarzo, que pueden ser resistentes, generalmente se cubren muy fácilmente, y son áreas deprimidas en el paisaje por la alteración argílica y que fácilmente después se cubren. Entonces el 90% de la mineralización aquí en San José es ciega. Este es el esfuerzo, también una zona de strike slip con un sigma 1 en esta dirección, que hace que haya vetas que se comporten de manera sinestral y vetas que se comporten de manera dextral. Generalmente las vetas dextrales son más continuas, los clavos son más largos, hasta 1000 metros de longitud. Las vetas como huevos verdes, que fue la primera que se explotó, que es sinestral, es más irregular. Los clavos, fíjense, son típicos de strike slip, no un fuerte componente de rumbo. Entonces los clavos son angostos y verticales. Si la apertura es más favorable, estos clavos suelen coalescer y formar un clavo. Hay clavos de primer orden y de segundo orden, ¿no? Si la mineralización es más continua, forman clavos de segundo orden más importantes. Pero fíjense cómo la mineralización está asociada a esos quiebres y esas zonas de apertura más favorables de acuerdo a la cinemática, en este caso sinestral. Esta es la mineralización, como les comentaba, esos pulsos repetitivos, episódicos de mineralización de alta ley intercalado con cuarzo de muy, muy baja ley. Y hay dos tipos de mineralización. Esta con abundante cuarzo, cuarzo asociado al sulfuro y cuarzo posterior, que yo le atribuyo a ebullición, y hay un pulso más tardío que está solamente en las zonas altas del sistema más limitado, que son sulfuros, con caolinita, pero con muy, muy poco cuarzo. Es una mena muy friable, de leyes muy buenas, pero no tiene nada de cuarzo. Esto lo estamos atribuyendo sobre todo por la acidez y por la falta de cuarzo, no ebullición, sino una mezcla del fluido hidrotermal con aguas superficiales. Es interesante la zonación que hemos encontrado, otra vez, como explicaba ayer, la espectrometría es muy útil. Esto es un estudio que hizo María Eugenia Rodríguez en su tesis del área, donde se encontró que hay de las zonas que nosotros consideramos más proximales a las zonas más distales, una clara zonación en la hilita, ¿no? Acá se ve que tiene longitudes de onda más bajas debido al contenido de sodio, y acá pasando por un contenido normal potásico a una zona un poco más fengítica en la zona distal. Ella hizo microsonda electrónica sobre la hilita y encontró que sí, que la composición varía de la zona proximal, ¿no?, que es el área de Saavedra Oeste, a la zona más distal, que es el área del Pluma. Hay un aumento del reemplazo fengítico, de la sustitución fengítica, que mostraría un gradiente térmico. Fíjense, acá se ve muy bien cómo hay esa zonación, que estaría evidenciando un incremento en el pH de la zona proximal a la zona distal, posiblemente por más interacción con la roca de caja. Otro ejemplo que voy a mostrar es interesante porque es uno de los pocos ejemplos que conozco de un control litológico fuerte con desarrollo de menas económicas en Patagonia, que es el proyecto Navidad. En Navidad hay un control también estructural, siempre el control estructural está asociado a fallas noroeste, que son las fallas que forman los hemigrábenes,
con relleno de secuencias jurásicas, tanto volcánicas como sedimentarias. Aquí es interesante porque hay rocas piroclásticas, hay lavas básicas de la formación Cañadón-Asfalto, que pueden ser tanto lavas como intrusivos discordantes o intrusivos concordantes. Y hay importantes secuencias subacuas carbonáticas, posiblemente lacustres. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas más oscuras son las rocas volcánicas de cañón asfalto y acá arriba las zonas carbonáticas. Aparentemente el fluido fue a ese contacto, las rocas carbonáticas deben haber actuado como un sello muy efectivo y después, debido a la acumulación acá de presión, se puede haber producido un fracturamiento hidráulico que se ve muy bien en las rocas. Las zonas más fracturadas son las que están más cerca del contacto y la fracturación va disminuyendo a medida que nos alejamos. Otro perfil igual que muestra cómo la mineralización de alta ley de plata sigue esa roca más favorable en el contacto entre la roca carbonática y la roca volcánica. Y acá tenemos las brechas, cómo están esas brechas hidráulicas, hidrotermales, bastante fuertes, que pasan a las zonas distales a unas zonas más tipo crackle. Y la mineralización, que empieza con pirita, marcasita, típico de baja sulfuración, y va aumentando la sulfuración a llegar a un estadio de alta sulfuración. Es lo que le decía, en estas zonas donde hay una desestabilización rápida y un descenso de la temperatura que muy rápido, muy brusco, que produce la depositación de los sulfuros, también produce el aumento de la sulfuración de este fluido, que como no tiene tiempo de estabilizarse con la roca de caja, llega hasta especies minerales que indican que hubo una sulfuración bien elevada. Esto cabe aclarar, yo no conozco el depósito, me encantaría conocerlo, sin embargo esto es lo que leí de muy buenos trabajos de Marcelo Márquez y de la gente de Neuquén, que han trabajado bastante en la zona. Me encantaría conocerlo, entonces si hay alguien de la audiencia de la empresa o que tenga acceso, estoy abierto a cualquier invitación. También cabe decir que este depósito no es fácil, originalmente fue clasificado como singenético, como que la mineralización estaba relacionada al vulcanismo. Sin embargo, estos autores posteriormente lo reclasifican como epigenético de epitermal de sulfuración intermedia. Me parece que está perfecto. En cuanto a la distribución de metales, como son fluidos diluidos, no cargan mucho metales, la zonación de metales no es muy obvia. Hay una zonación general con metales base más en profundidad, que pasan metales oro y plata hacia arriba, y las partes más distales con antimonio, arsénico y mercurio. No es tan claro para vectorizar esta zonación. En general, afuera de las zonas de betas, en los halos de alteración, los contenidos de metales bajan hasta casi niveles de background. Lo que sí hay, y muestra muy bien Páez, es un metasomatismo potásico. Debido a la alteración con adularia, hilita, se produce, bueno, acá este es el tren normal de magmatismo. Sin embargo, cuando tenemos la alteración hidrotermal se produce un aumento de la sílice y un aumento del potasio.
sobre todo de la relación potasio-sodio. Entonces esto es muy útil para la prospección. Yo lo he visto hasta cientos de metros de las estructuras mineralizadas, varios cientos de metros. Las zonas de dispersión, sobre todo las que están asociadas a superficie, pueden ser de dos tipos. Puede haber, como tenemos ebullición abajo, los gases que salen forman la típica zona de steam heated, que después puede tener un colapso a lo largo de la misma estructura y superponerse con la estructura mineralizada. Entonces, el concepto es que la desestabilización del fluido en profundidad hace que pierda SO2 y H2S, que se condensan en la zona badosa y forman un fluido ácido de pH entre 2 y 3, con formación de caulinita, lunita, que pueden estar a lo largo de estructuras, como acá se ve en Arcata, pueden formar mantos, si la erupción es menor, y después pueden colapsar dentro de la veta hasta 100 metros, lo he visto por debajo de la tabla de agua, de la paleotabla de agua. Y otra zona típica de descarga, de dispersión, son los inters o los travertinos, que también pueden estar zonados, como el modelo que muestra Diego, Guido, que puede ser sinter o travertino con algunas pequeñas diferencias, pero que vemos una zona proximal donde abundan las brechas, pasando a una zona de terrazas, una zona más con estructuras filamentosas, como las estructuras de Pavelmouth, y bueno, las zonas más distales que son más tranquilas, con restos de plantas. Y esto es importante porque sirve para vectorizar estas zonas. Siempre los depósitos van a estar asociados más a las zonas cercanas. Y bueno, todo este cambio de fases sirve para focalizar hacia las zonas más proximales.